Hola amigos, bienvenidos a Eden Novich. El día de hoy tenemos el cómic número 18 de la colección Marvel Vintage de Comercio y es el tomo número 6 de los Cuatro Fantásticos según esta serie cronológica. En la portada principal tenemos a la Cosa peleando con el increíble Hulk, que es el arco más importante de este cómic. En el lomo, como siempre, tenemos los Cuatro Fantásticos número 6, tenemos el logotipo de la Cosa y colección clásica Marvel número 18. En la portada tenemos a los Vengadores junto con los Cuatro Fantásticos tratando de vencer y detener a la increíble Hulk. Y como siempre nos traen estos cómics es un breve resumen y adicional nos comentan que tiene 128 páginas y abarca los cómics número 24 al número 28 de los Cuatro Fantásticos de 1961. Han sido escritas por Stan Lee y dibujadas por Jack Kirby. Vamos a mostrarles lo que contiene este cómic ahora mismo, señores. Empezamos con la parte posterior de la portada que forma el logotipo de la Cosa, y en la primera hoja, como siempre, tenemos colección clásica Marvel, los Cuatro Fantásticos, y acá tenemos el índice, ¿no? que es Focus, el Infante Terrible, la batalla del Ciclo, Hulk vs la Cosa, Identidad, la llegada de los Vengadores, la búsqueda del hombre submarino, Dossier Marvel y hemos de luchar contra la Patrulla Roja, ¿no? Acá tenemos esta portada un poco vintage de la Cosa peleando contra Hulk. El primer capítulo de esta colección es el Infante Terrible o el Niño Terrible. La verdad que es una historia un poco baja, un poco sin muchas impresiones, y se la voy comentando. La historia comienza con los Cuatro Fantásticos que son alertados por los mismos ciudadanos que en la ciudad de Nueva York hay cosas extrañas. Como pueden observar acá en la imagen, hay un trompo, hay unos soldados que están causando bastantes estragos en la ciudad. Los Cuatro Fantásticos van a pelear contra esas cosas, pero se dan cuenta que son creaciones de este niño extraterrestre, ¿no? Este niño extraterrestre es tan poderoso que tiene la capacidad de inclusive llamar a los asteroides y hasta mover el sol. Los Cuatro Fantásticos tratan de buscar la forma de hablar con él, tratan de buscar la forma de convencerlo, pero no lo consigue. Entonces Rick Richard tiene una maravillosa idea que, bueno, como es un niño que se ha perdido, debe contar con padres. Él manda una señal al espacio para buscar a sus padres y puedan venir a llevarse al niño, ¿no? Acá lo vemos enviando una señal al espacio, pero no sabe a ciencia cierta si le van a responder o no. Aunque para su suerte, la señal sí es recepcionada y ve que una nave extraterrestre se acerca a la Tierra, ¿no? Mientras tanto, el niño sigue haciendo estragos en la ciudad de Nueva York y vemos que la nave extraterrestre se sigue acercando, ¿no? Y para finalizar el cómic, aparecen los padres del Niño Terrible y le piden disculpas a los Cuatro Fantásticos por todas las destrucciones ocasionadas en la ciudad de Nueva York. Así finaliza esta historia. Y como les comentaba, yo le pongo una puntuación de un 1 a este primer cómic porque es bastante básica, no hay tanta sorpresa y no aparece un personaje importante, ¿no? Ahora vamos al tomo número 2, que es Los Cuatro Fantásticos Hulk vs la Cosa, ¿no? Este tomo sí se los recomiendo, vamos a ver por qué. La historia comienza con los Cuatro Fantásticos en su base y están leyendo un periódico que indica que Hulk ha sido retirado de los Vengadores y ha sido reemplazado por el Capitán América, ¿no? El increíble Hulk lee también este periódico y entra en una rabia total, que él mismo se dice: voy a ir a la ciudad de Nueva York para destruir a los Vengadores, ¿no? Para su suerte, los Cuatro Fantásticos se encontraban llevando a Rick Richard al hospital porque tuvo una recaída con una fórmula. Y en ese proceso de su traslado se encuentran con el increíble Hulk, ¿no? El primero en pelear con el increíble Hulk es la Antorcha, pero que sale perdiendo. Y Sue decide llevar a Rick al hospital y le comenta a la Cosa que él es el único que está disponible ahorita para parar al increíble Hulk. Y así comienza la pelea de los dos. La Cosa sabe que no puede vencer a Hulk, así que lo va llevando a unas trampas, quiere hacer que se canse. Lo lleva al mar, como vamos a ver en esta imagen de acá, para ver si Hulk se ahoga, pero no. El increíble Hulk es tan poderoso, es tan imparable que no puede vencerlo, ¿no? Al finalizar este tomo, vemos que Hulk
le gana la cosa, le da una paliza, una golpiza y lo deja en el piso. Pero la cosa tiene bastante fuerza de voluntad que dice, no, no me voy a quedar acá, voy a seguir peleando, ¿no? Y ahora vamos al arco número 2, que es la portada 3 de este cómic, en donde vemos a los Vengadores ya con los Cuatro Fantásticos en una estructura tratando de vencer al increíble Hulk, ¿no? Acá vemos la imagen de la portada. Y en esta página vemos que la cosa no se da por vencido y sigue peleando contra Hulk. Ya Rick ya se recupera de su condición médica, y también vemos que la Antorcha se levanta luego de que Hulk le dio una paliza y vuelve otra vez a atacar a Hulk, ¿no? Junto con la cosa. Bueno, en este arco ya se unen los Vengadores, como vemos acá. Vemos a Iron Man, a toda la Capitán América, a Ant-Man y las avispas, y comienza la pelea con el increíble Hulk, ¿no? Como observamos en estas imágenes. No pueden parar a Hulk, usan todo lo que tienen, todos sus poderes, y no pueden parar a Hulk. Así que Rick Richards dice, hay que darle una pastilla a Hulk para tratar de que él vuelva a su forma humana, que es Bruce Banner, ¿no? Entonces empiezan a buscar, a crear una distracción para que Hulk pueda tomar esa pastilla, y al final logran conseguirlo, ¿no? La avispa se mete a la oreja de Hulk, y mientras Hulk está intentando sacarse ese bicho de su oreja, le lanzan la pastilla y Hulk se convierte en Bruce Banner, ¿no? Y así finaliza esta historia, con los Vengadores dándole gracias también a los Cuatro Fantásticos, ya que no era un problema de ellos, pero a pesar de eso lo detuvieron juntos, ¿no? Y así termina este arco, y la verdad que a este arco le pongo un número 4 por ser un crossover, por ver varios personajes, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, y por todas las imágenes y la trama que nos brindan, ¿no? Ahora vamos a la historia número 4, que es los Cuatro Fantásticos con Namor. Acá vemos a Doctor Strange, bueno, y que están peleando con Namor, ¿no? La historia comienza en que Namor se encuentra muy enamorado de Sue Storm. Es más, hasta tiene cámaras en donde la mira, y Rick Richards está a punto de proponerle matrimonio, pero Namor ya no puede contener sus sentimientos, va y rapta a Sue, va a la base de los Cuatro Fantásticos y rapta a Sue y se lo lleva al Atlantis, ¿no? En eso Rick Richards con su tecnología logra ubicar el Atlantis, y él mismo va y le dice a sus compañeros que es una pelea de él y que la Antorcha y la cosa se deben quedar en la base. Pero como la Antorcha y la cosa son fieles amigos de Rick y no quieren dejarlo solo, pero no tienen la tecnología para llegar a la Atlantis, ellos le piden ayuda al famoso Doctor Strange, que en su forma invisible consigue la ubicación de la Atlantis por medio de un pensamiento de un pez, y logra teletransportar a Johnny y a la cosa a la Atlantis, ¿no? Ya los Cuatro Fantásticos en las Atlantis, y con su capturada empieza la pelea con todos los soldados de Namor y con Namor mismo, ¿no? Cabe resaltar que Namor tiene una super fuerza y tiene estas alitas en los pies que lo hacen volar, y eso hace que la pelea sea bien complicada para los Cuatro Fantásticos, ¿no? Este arco termina con que los Cuatro Fantásticos rescatan a Sue, y Namor pierde con todo ese ejército, pero se queda con ese resentimiento, ¿no? De que Sue podría haber sido su esposa, ¿no? Y así finaliza este arco, y la verdad que le pongo una puntuación de un 4, porque está el personaje de Namor, está el personaje de Doctor Strange, ¿no? Vale la pena leerlo, vale la pena comprarlo. Y ahora vamos a este espléndido arco, que es el último, que es los Cuatro Fantásticos versus la Patrulla X o versus los X-Men, ¿no? Este arco es bien bonito, este crossover ya van a ver por qué más que todo por las imágenes. Y la historia comienza con que los Cuatro Fantásticos están leyendo en un periódico a que los X-Men, que los nuevos mutantes hacen buenas cosas, y se sorprenden de este nuevo grupo, ¿no? Acá nos presentan al villano, que es el Pensador y que es el señor de los títeres, que crea una figura igual a la del Profesor X, y en base al poder del títere logra controlar la mente del Profesor X, que es el líder de los X-Men, y les da una orden, ¿no? Les dice acá: señores,
vayan y destruyan y venzan a los Cuatro Fantásticos. Y los X-Men, como no le pueden decir no a su jefe, al Profesor X, van a la base de los Cuatro Fantásticos y empieza la pelea, ¿no? Tratan de capturarlo uno a uno. Acá vemos a Bestia peleando contra la Cosa, a Cíclope peleando contra la Antorcha. Y los X-Men logran capturar a los Cuatro Fantásticos porque ellos mismos se rinden para saber por qué se debe esa orden. Llegan a una especie de montaña y ahí se dan cuenta que el Profesor X estaba siendo controlado por el Pensador en base a un títere que tiene en la mano, ¿no? Los X-Men logran romper este títere y los villanos comienzan a huir, pero los villanos cuentan con un plan B, que es un androide súper poderoso que ha sido creado antes por Reed Richards, pero fue robado por el villano el Pensador, y ahora se enfrentan a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men, ¿no? Este androide es vencido por la supermente del Profesor X, que encuentra su punto débil y lo paraliza, ¿no? Así va finalizando esta historia y vemos a los villanos que se logran escapar, y también vemos a los X-Men que le piden disculpas, acá se dan las manos a los Cuatro Fantásticos por ir a su casa y hacer todos los estragos que ocasionaron, ¿no? Bueno, para finalizar el cómic, acá tenemos la imagen de los Cuatro Fantásticos, el logotipo de todos los personajes de esta colección, Marvel Comics, y nos comentan que la próxima entrega es el número 19, que es el Hulk número 2 de esta colección magistral de Marvel Vintage del comercio. Bueno, señores, eso fue todo por el día de hoy. La verdad que suscríbanse, quedo atento a sus comentarios, denle un like a este video para seguir haciendo la revisión de todos estos cómics de Marvel Vintage. Y sí, este cómic de acá le pongo un número 4 y debe estar en su colección. Muchas gracias, chao.